Ha sido en los últimos 30, 40 años que el mundo ha dado un salto muy grande en materia de desarrollo, esencialmente de la mano de la explotación de energías térmicas cada vez más baratas. El petróleo, estoy hablando. Esto ha llevado a que cada vez más personas alcancen un mayor grado de bienestar y con ello muchísimos modos de satisfacción con un altísimo menor esfuerzo económico, subjetivo. Por ejemplo, antes debíamos ahorrar, hace 35, 40 años atrás, calculo, debíamos ahorrar durante mucho tiempo para poder tener un televisor que salía mucho más caro fabricar y que había muchos menos. Entonces ahorrábamos mucho tiempo y alcanzábamos la satisfacción del televisor. Ahora tenemos la satisfacción inmediata. A los 10 minutos de estar pensándolo, nos comunicamos con Mercado Libre y está viniendo el televisor y luego lo pagamos durante mucho tiempo. Un ejemplo que a mí me parece clásico es de cuando había que esperar que la fruta fuera la época, que fuera la época en la zona en la que nosotros estábamos, llegar temprano a la verdulería para que estuviera madura para comer ese día. Así hemos ganado mucha satisfacción en un corto tiempo subjetivo y real y cronológico. Los modos de producción económico han hecho que cada vez más personas accedan a ese placer, a esa satisfacción. Esto produjo cambios en la mentalidad de la especie humana. Nuestros circuitos mentales de gratificación, nuestros circuitos mentales de recompensa por el esfuerzo, se hicieron cada vez más cortos. Insisto con el ejemplo de las cuotas, ¿no? O sea, nosotros tenemos la satisfacción primero y después viene el esfuerzo. Que el esfuerzo, como ya no espera satisfacción, es vivido como insatisfacción, ¿verdad? Cuando estábamos en el cenit de esta capacidad de obtener mayores placeres en menores tiempos y con menos recursos mentales y químicos de la química cerebral, incluso llegó la pandemia. Ella no solo nos encerró, sino que nos puso primero de cara frente a la imposibilidad de respuesta inmediata. Señores, para esto no hay solución, más que detener el cuerpo. Nos mostró cómo el organismo más pequeño de la naturaleza frenaba a toda la especie humana. Y cómo esto, con la especie humana frenada, esa naturaleza retornaba a aquellos lugares de los que nosotros la habíamos desplazado. O sea, una herida a nuestra omnipotencia como especie que el tiempo dirá lo que llega a significar. Aquel acortamiento, decíamos, de los circuitos de satisfacción produce muy rápida insatisfacción, ¿no? O sea, ¿cómo ya no hay más tal fruta? Vamos a tener que esperar todo un año para tenerla. Pero cuando la tenemos ahora y mañana y pasado, cuando vamos a la verdulería y no hay, en ese momento ya está la insatisfacción por un día que no la encontramos o cuando vemos que ha aumentado muchísimo y no la podemos comprar. Sobre este circuito de rápida insatisfacción se montó la pandemia, el encierro, el miedo al cuerpo del otro, la distancia social, la ausencia de abrazo. Un estado que se entrometió hasta lugares insospechados, no solo no dejándonos mover, sino hasta determinando cómo teníamos que tener intimidad sexual.
Cuando estábamos intentando, se descubrió la vacuna y estamos intentando superar la pandemia, acontece la guerra. Y con la guerra llegó algo que veníamos desoyendo antaño, que era la crisis energética, o sea, la menor cantidad de esa energía con la que estábamos contando como que hubiera para siempre, para continuar el desarrollo y ese acortamiento de los circuitos de satisfacción. A una depresión se le suma otra depresión y otra, y así. Esta sucesión de golpes a nuestra subjetividad ha ido limitando la capacidad de imaginar salidas. Y esta incapacidad de imaginar salidas acrecienta una tendencia que ya el consumo tenía y a la que no nos atrevíamos a enfrentar, que es la imposibilidad de inventar. El consumo suplantó la invención. Encontrarnos frente a esta imposibilidad de inventar llevó a un aumento de la agresividad. El no tener respuestas satisfactorias llevó a un aumento de la agresividad. Y esto fue creando y sigue creando un círculo hacia un abismo frente al que de algún modo vamos a tener que detenernos. Pero lo estamos viendo incluso en los países, ¿no? O sea, primero eran un par de años hasta que había oposición a los gobiernos, después fueron un par de meses, ahora ya estamos en semanas, días. Mientras las sociedades no alcancen un qué hacer con este aumento de la insatisfacción y esta respuesta fallida de la agresividad, vamos a tener que pensarlo en términos personales. Será personales, será vinculares, será de nuestros pequeños grupos de pertenencia, aquellos que nos vamos dando cuenta que esta que estamos buscando, no es la vía de solución al malestar de una época inédita. La pandemia ha creado la condición psíquica e intelectual para el avance de un pensamiento totalitario como solución rápida a estas redepresiones que sufre la humanidad. Un mecanismo parecido al de compro satisfacción ahora y después veo cómo pago las cuotas. Cuotas que luego me deprime pagar, para lo cual vuelvo a endeudarme para obtener satisfacción, que pasará rápido y solo quedará la deuda, y así en una escalada hasta el infinito que muchos resúmenes de tarjeta de crédito dan cuenta. Es claro que los que intentamos pensar esta época, aún estamos en un proceso que nos lleva a simplificar esta observación, pero que seguramente debe ser mucho más complejo que lo que hasta ahora podemos decir. Pero también nos encontramos conminados a encontrar ideas que nos permitan hacer algunas herramientas aún rudimentarias para acompañar, a afrontar, a superar estos grandes dolores nuevos de la humanidad. Sobre eso intento pensar en este espacio y a eso los estoy invitando. Dedico mucho tiempo de mi vida intrigada por este devenir incierto que nos espera, que estamos transitando y nos espera. Así que bueno, los invito, me acompañen a ver si juntos lo hacemos mejor. Seguro, siempre es mejor de a muchos. Adelante.